Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su canal Sanando el Corazón. Y en esta noche voy a hablar, como lo dije en la semana, sobre el perspecticidio. Este es un tema que informa sobre lo que hace el narcisista en el cerebro de la víctima, cómo actúa por medio del perspecticidio para cambiar la forma en la que piensa la víctima y para convertirla, para dañar tanto el cerebro de la víctima y hacer esta adicción por medio de una psicología como la que usan las sectas o como la que usan las personas que reclutan para la guerra, como por ejemplo en la que se hizo con Hitler, qué tipo de manipulaciones se utilizaban o experimentos mentales como los que hicieron en la guerra cuando estuvo Hitler, lo que hacía con las víctimas. Trabajan el cerebro de las personas para poder lograr el perspecticidio, que es una forma de abuso en el cerebro de la víctima. Voy a empezar por qué es el perspecticidio. El vivir con una pareja controladora y abusiva puede hacer que la persona se sienta como los que están, como lo comenté hace rato, dentro de una secta. Pero aparte de eso, hace que esta víctima se haga sentir todavía más sola, porque en una secta pues son varias personas las que creen en eso que les hacen creer. Pero en el caso de la víctima del narcisista, ella está completamente sola, porque el narcisista ya se hizo a la tarea de alejarla de sus amistades, de su familia, de toda la gente que pueda darle el apoyo a la víctima del narcisista. Entonces está completamente sola, a diferencia de una secta. Entonces él hace que los puntos de la víctima, los deseos, las opiniones, se desvanezcan a causa del abuso que él causa en ella. Con el tiempo, la víctima va perdiendo la noción de que él tiene derecho de sus propias opiniones, de sus propias decisiones. Parte de lo que a mí me pasó fue eso. Yo lo viví en carne propia y llega un punto en el que llegas a ver normal el que tu pareja tome las decisiones por ti, el que tú ya no puedas decidir por ti. Yo siempre he sido una persona muy independiente en la manera de que siempre he hecho lo que yo he querido. Cuando yo conocí al narcisista, no sé si fue fácil o fue como tipo comodidad dejarle a él las decisiones más importantes, como el hecho de dónde íbamos a vivir, como el hecho de que él prefirió que yo me fuera con él a su país, el hecho de que yo tuve que dejar mi trabajo porque pues él decidió que yo no trabajara para él poderme mantener y obviamente manipularme con mayor facilidad, porque yo no tenía cómo mantenerme, yo no tenía una forma de decir me voy rápido, ¿qué hago? Salgo de aquí. Y pues gracias a Dios las cosas se me dieron fáciles a la hora de huir, pero no era la idea que el narcisista tenía, porque para eso ellos te sacan de trabajar, te alejan de tu familia, para que tú no tengas las posibilidades de escapar tan fácilmente. Ahora, entonces con el tiempo es posible que tú pierdas esa noción de derecho a tener tus propias opiniones y tus propias perspectivas de lo que quieres en tu vida. Empiezas a dejar tus metas a un lado para empezar a vivir las metas del narcisista. Yo les recomiendo un libro que estoy leyendo que se llama Cómo los hombres atrapan a las mujeres en la vida personal. Se le llama Control Coercitivo. Es una violencia interpersonal. Este libro está muy bueno, es de Evan Starr. Si lo pueden conseguir, buenísimo para que se informen un poquito más de este tema, en donde pues los hombres empiezan a tomar decisiones por las mujeres, a que tu opinión ya no vale. Yo llegué al grado de, como no hablaba su idioma, él, por ejemplo, tenía que ponerle la cantidad de dinero a mi celular, él decidía qué cantidad ponerle, yo no sabía cómo ponerle porque yo le preguntaba, enséñame cómo yo puedo ir a la tienda, ponerle saldo a mi celular para yo poder tener internet y comunicarme con mi familia, y él no me explicaba, él prefería poner los datos en mi celular, poner toda la información en mi celular que venía en croata, en el idioma de él, para que yo no tuviera ningún tipo de forma de comunicarme yo sola si en algún momento dado lo necesitara, para poderme alejar de aprender lo que yo podía aprender para poder salir adelante sola en su país. Entonces él
anulaba todo lo que me hiciera aprender el idioma, todo lo que me hiciera aprender sobre su cultura, todo lo que me hiciera aprender cómo salir en las colonias. Él no me dejaba salir sola, yo tenía que salir con él en el auto. Me dio una bici para que yo no pudiera andar en auto teniendo las posibilidades de darme un auto. Él me dio una bici para que yo anduviera en bici y no pudiera alejarme mucho. Me llevó a vivir a una de las zonas más apartadas de la ciudad, donde no había forma de salir porque era pura carretera. Entonces él trató de mantenerme lo más lejos de las personas, y aún así no pudo, porque pues yo siempre he sido una persona muy comunicativa, muy extrovertida, y él pues no pudo totalmente apagar esa parte de mí, porque es imposible que una persona que es extrovertida, que siempre ha sido muy comunicativa con la gente, de repente la quieras encerrar en una jaula, y fue lo que el narcisista quiso hacer al principio conmigo. Me llevó a una zona donde no había ni casas alrededor, donde no había gente, no había vecinos, no había persona con la que yo pudiera platicar. Yo me iba a las cafeterías a buscar gente porque no tenía con quién hablar. Me estaba volviendo loca porque él, como lo comenté al principio, él trabajaba en un barco y se ausentaba. Entonces yo estuve por un mes, el primer mes de recién casado, sola mientras que subía al barco, y no quería que yo me comunicara con absolutamente nadie. Como les había platicado en un video anteriores, de los videos anteriores, de los del principio, él quería que yo estuviera alejada de la gente, pero a su mamá y a su hermana les contaba que él me hablaba a diario, que teníamos un chorro de comunicación, y él se me desaparecía por semanas, y yo sola en un país donde no conocía absolutamente a nadie. Entonces sí fue algo tremendo para mí. Conseguí una amistad que tuve por un tiempo, pero él quiso controlar esa amistad. Esta persona hablaba español. Yo estuve buscando en Facebook dónde podía encontrar gente latina en Croacia, y Dios puso en mi camino varias personitas ahí latinas, pero en donde yo vivía solo había una persona que hablaba español. Con esa persona, bueno, había dos, pero otra hablaba portugués, pero con la que hablaba español yo estuve pues tratando con esta persona, y él me pidió desde el principio, me dijo, esa amistad a mí no me gusta para ti. Entonces desde el principio yo noté cierto control desde ahí. Él quería controlar mis amistades, quería que yo no hablara con nadie que hablara mi mismo idioma, no quería que yo tratara con la gente de Latinoamérica. Él quería que yo estuviera retenida, metida en esa casa, que sí, estaba muy bonita y estaba muy cómoda, pero no puedes mantener a una persona en una jaula de oro, porque no es lógico. Un ser humano no puede estar encerrado solo por tener comodidades o dinero, o por lo menos no soy ese tipo de persona. Entonces, ¿qué es el perspecticidio? Es parte de una estrategia de control coercitivo que puede incluir manipulación, acoso y gaslighting, las cuales yo te puedo comentar que viví todas con esta persona. Este término fue acuñado en la literatura para referirse al lavado del cerebro de prisioneros en la guerra, o como vuelvo a comentar, es el tipo de manipulación que manejaba Hitler y engaños para poder asesinar tantas personas, o lo que hizo Charles Manson también con sus víctimas, o todo ese tipo de sectas que engañan a la gente y hacen muertes masivas. Se aplica también para los miembros de cualquier tipo de secta oculto. En una relación abusiva o controladora, con este paso del tiempo, la pareja que domina cambia el modo en el que piensa la víctima, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, la víctima llega a un punto en el que ya no puede tomar sus decisiones propias. Por ejemplo, yo todo lo que yo tenía que hacer, tenía que avisarle a él. Si salía, ¿por qué? Porque yo no conocía el país, entonces yo tenía que preguntarle a él a fuerzas. Si quería ponerle saldo al teléfono, tenía que hablarle a él para que él me dijera a dónde tenía que acudir, con quién tenía que acudir, para que le pudieran poner saldo al teléfono, sin darme una explicación de que si me terminaba, cómo volverlo a hacer. Me llevó a un sitio donde ni siquiera había wifi, y resulta que él eso me hizo creer que no había wifi. Un día, estando yo en el departamento que él me rentó, y como yo no hablé con los dueños porque no hablo el idioma, resulta que después yo me entero por medio de los vecinos que todos teníamos el mismo wifi en el edificio donde vivíamos.
Había una sola vecina que no hablaba mi idioma y en términos como yo pude, porque necesitaba comunicarme con mis padres y no había el wifi, yo me acerqué a ella, le pedí que si por favor me podía prestar su wifi y fue cuando ella me dijo que teníamos el mismo wifi todos, y así lo había, y él con engaños me hizo creer que no había, y él no me enseñó a ponerle saldo al celular, porque pues ellos manejan otros métodos por medio de una tarjeta electrónica que bueno, nunca supe cómo hacerlo en ese momento. Entonces él trataba de dominar todo lo que estaba a mi alrededor. Por ejemplo, si el barco, cuando ya subí al barco con él, si íbamos viajando en el barco, me llegó a tocar muchas ocasiones que él me decía que habían prohibido la salida del barco ese día y que no podías bajar en ese país porque estaba prohibido, o que había una hora tal en la que yo tenía que regresar y me daba solo una hora para bajar y conocer. Él siempre medía mis tiempos y después yo me fui dando cuenta que él mentía y engañaba en toda esta situación. No había tiempos de salida en el aspecto de una hora, yo podía salir 3 o 4 horas, y yo me enteraba por otras personas que yo vi en el banco que llegaban mucho más tarde, y él me inventaba 1000 de cosas para que yo no pudiera salir los horarios que yo quería. Controlaba mis horarios, controlaba mis idas al gym, porque yo era una persona que iba mucho al gym en el barco. Controlaba mis tiempos porque él me decía, no, pues es que yo puedo a la hora que tú vas al gym verte. Entonces, si tú vas al gym, pues ya no nos vimos el día de hoy, porque aún viviendo los dos juntos en el barco, el tiempo que estuvimos de luna de miel, yo no podía convivir con él más que en los horarios que él quería. Y cuando yo salía o salía sola, en todo momento me estaba marcando, me estaba preguntando dónde estaba, en todo momento quería tenerme controlada. Ahora, aclaro una cosa, era un control en el que no había amor, porque él me controlaba los horarios, pero no quería estar conmigo. Él nunca pasaba tiempo conmigo. Los pocos momentos que pasaba conmigo y veíamos una serie, una película o algo, era comer, botana, ver una película y dormir. Porque él no pasaba tiempo de calidad conmigo. No era un tiempo en el que él y yo pudiéramos disfrutar algo lindo, en el que él se bajara en algún puerto realmente un determinado tiempo de 2 o 3 horas para convivir conmigo. Eran comidas de 15 minutos y vámonos, y yo tengo que estar en una hora en la oficina. Cuando yo veía que otros compañeros pues sí daban salidas y que tenían puestos similares a los de él, y él pues yo creo que se inventaba la historia de que él era el mero elotero de ahí del barco, y que pues a él todo el mundo lo necesitaba y que todo el mundo le hablaba y todo el mundo necesitaba que él estuviera ahí en la oficina, cuando después yo me di cuenta que él podía delegar responsabilidades a otras personas. Simplemente él solo quería tener el control sobre alguien. Y fue lo que a mí me sucedió, como en muchas otras veces cuando yo llegué a descubrirlo en mentiras, y yo le hacía ver la mentira, ¿no?, que yo había visto, pero con pruebas, ¿no?, de oye, tú me estás mintiendo porque tú me dijiste que no, que había sido a tal lugar, y después yo te caché que sí fuiste a tal lugar, a otro lugar, ¿verdad?, y que sí estuviste con tal persona. Y él negarlo abiertamente y con la frase, estás loca y si sigues de celosa, obsesionada, te voy a dejar. Cuando ya estábamos aún casados eran sus amenazas. Él me decía que me iba a dejar al siguiente día, o sea, ya andaba como si nada. Pero me llegó a pasar muchas veces que cuando yo cuestionaba alguna de las cosas que no estaba de acuerdo, él me dejaba de hablar hasta por 3 o 4 días, o me causaba gaslighting de decirme que no iba a tal lugar y luego yo lo encontraba en tal lugar con tal persona, que él me decía que no estaba con tal persona y sí lo estaba. Entonces siempre causando conflictos, mentiras, y hacerme creer que yo imaginaba cosas y que yo estaba loca. A eso se le llama gaslighting, entre un mil y fin de cosas. Bueno, esa es la parte que yo viví con el abusador. El perspecticidio. ¿Cómo se llega al perspecticidio? ¿Cómo yo llegué a ese juego manipulador de llegar a permitir que tomara hasta la hora en la que me bañaba y en la hora en la que me metía a bañar, y casi te lo digo, de poder ir al baño y preguntarle, oye, ¿puedo ir al baño? Porque tenía que pedir permiso para todo. Ni con mis papás alguna vez actuó así. Nunca fui una persona que me dejé controlar. Yo siempre fui una persona que hizo lo que quiso en la vida, bien o mal. Muchas veces hice muchas cosas que pues estaban fuera de la voluntad de Dios y pagué consecuencias, pero en este caso
él llegó a manipular mi mente a tal grado que él era, creo que lo convertí en mi Dios. Era una persona que yo le di el permiso de decidir por mí en todo. Pero para esto hubo un control, hubo una manipulación. No es que tú llegues con el narcisista y le digas, sí, manipúlame. No, nadie llega y le dice a otra persona, manipúlame y haz de mí lo que quieras. Pero él te controla de tal forma, el cerebro lo va acomodando, tu cerebro de tal forma lo va como amasando, masticando con todo este tipo de manipulaciones, hasta que él llega a convertirte en su... podría decirse como su... es tu dueño. Él es tu dueño y es tu amo. Se convierte en un amo y tú vienes siendo un esclavo o una esclava para el narcisista. Pero ¿cómo llegas a este punto? Al perspecticidio. Entonces, el punto es que él te va controlando, haciéndote creer que te ama. Que todo lo que haces por amor. Y siempre te lo dice así porque mi esposo así lo trabajaba conmigo. Es que lo hago por tu bien. Es que tú no conoces el país. Es que yo te amo y no quiero que te pase nada. Y no quiero que bajes en tal puerto porque ahí es muy peligroso y no quiero que te hagan esto. Y no quiero que llegues hasta después de la mal hora porque ante los del barco se ve mal si tú vas al bar del bar, si tú estás fuera de hora platicando con alguien que no es de los que trabajan. Siempre había un pretexto para controlar todo lo que él hacía. Pero como yo estaba tan falta de amor en ese momento, pues yo aceptaba y yo decía, ay, mira, me ama tanto que se preocupa tanto por mí. No, llegó un punto en el que yo, como lo vuelvo a repetir, dejé de tomar mis decisiones y le dejé totalmente el control a él de todo. Él decidía la ropa que me ponía, decidía el peinado que yo iba a llevar, decidía la hora en la que yo iba a presentarme, a qué cena sí iba a ir, a qué cena no. Él decidía por mí. Yo no tenía un medio de elección, yo no podía decidir porque aparte como yo no tenía dinero y él manejaba las finanzas, pues entonces como dicen por ahí, no, el que paga es el que decide. Entonces totalmente era así. Él me controlaba en todo y yo no podía decir, pues sí, pues yo tengo dinero, ya voy a escapar de aquí, voy a hacer las cosas como yo quiero. No podría hacerlo. Por eso es muy importante, mujeres, y me dijo las mujeres, porque pues son los hombres normalmente cuando te casas a veces que te sacan de trabajar, ¿verdad? Mujeres, no dejen sus sueños a un lado cuando encuentren una pareja. Y el príncipe azul no existe y no va a llegar en una carroza o en un caballo a mantenernos, a liberarnos de nuestros problemas financieros, ni tampoco a cumplir todos nuestros deseos. Siempre tiene que haber un equilibrio y la mujer siempre tiene que sentirse valiosa por sí misma sin necesidad de tener un caballero, por el hecho de que siempre, de alguna u otra forma, la persona que paga va a tener normalmente el control. Cuando es una persona narcisista, pues con mucha más razón. Entonces, el narcisista se vale de este tipo de juegos financieros si es que él tiene dinero, porque hay otros narcisistas que es al revés, te chupan el dinero y quieren decidir de tu dinero. En mi caso fue así, él pagaba, él decidía y yo no tenía ni voz ni voto. Entonces, ellos a raíz de esto, de que tú no te puedes mover sola, controlan cada minuto de tu día, cada cosa que tú vayas a elegir de ponerte de ropa, porque pues como ellos compran, ellos deciden. Yo para poderme hacer unas mechas, que la gente que me conoce que me encanta andar de rubia, con él tuve que tomarle la tarjeta de crédito prestada porque él me dio una cantidad de dinero, pero no me alcanzaba ni para los frijoles. Entonces pues yo quería verme guapa y él lo que quería era que cada vez yo me viera menos arreglada, que cada vez yo me importara menos en mí, que cada vez, y cuando yo le decía, es que déjame trabajar, mira, vamos a poner un salón de belleza, porque mi idea era poner un salón de belleza desde que llegué a Croacia, y él trató de mil modos impedírmelo. El día en que compramos un mueble para mi salón de belleza tan soñado en Croacia, él hizo lo imposible para que el plan se destruyera y para que termináramos súper mal de pleito, agarrados de la greña, y mi sillón de pedicure que él me había comprado de lujo terminó arañado por un cuchillo en una pelea que tuvimos, que él agarró el cuchillo, se lo enterró y lo arañó. Entonces ese fue el término
de mi sillón de pedicure. Ahí terminó mi sueño de trabajar en algo porque él no quería que yo trabajara. Él siempre, su contestación era: tú no necesitas trabajar conmigo, no te va a hacer falta nada. Error, porque con él no me hacía falta nada de lo que él quería darme, no de lo que yo realmente deseaba en mi vida. Y muchas veces anulamos nuestros sueños y anulamos nuestras metas por estar con personas a las que le cedemos el derecho de todo. Y es por eso que hay tantas relaciones de abusos de hombres con mujeres, porque la mujer ya no puede decidir por ella misma si tiene un sueño, una meta, si quería estudiar algo, si le gustaba, si tenía afinidad para alguna hobby, si él tiene que dejar todo por la pareja y después ya no te hallas. Por eso se pierde tanta mujer en relaciones manipuladoras y destructivas. Vuelvo a repetir, puede ser mujer o hombre, pero normalmente sucede en las mujeres. Ellos definen lo que tú tienes que ser. El abusador constantemente le dice a su víctima pues que está muy gorda o que está muy flaca, que no es interesante, que ya no se arregla, que no eres suficiente para él, que haces las cosas mal, no eres digno de estar conmigo. Entonces esto hace sentir tan mal a su víctima que obviamente, aparte de ya toda la manipulación que le ha hecho, mina seriamente la autoestima de la víctima. Entonces el abusador normalmente establece los términos de lo que una pareja que se quiere. Crea unas expectativas de lo que tiene que ser y poco a poco así va doblegando la voluntad de su pareja. Ay, si me quisieras, a mí se me hace que no me quieres porque tú no haces lo que yo te pido. Y abusan de esta terminología de: ay, no me amas porque no haces esto. Entonces, te vas a salir con tus amigas, entonces tú sabes, a mí me decía, tú sabes si me desobedeces, pero a mí se me hace que esa amiga no te lleva por muy buen camino. La amistad que yo tenía, él me decía siempre, esa mujer va a llevar a la ruina nuestro matrimonio porque siempre que regresas de ahí, regresas como con otras ideas. Porque obviamente a él no le convenía que otra persona viera lo que estaba sucediendo y se diera cuenta que yo estaba bajo una relación destructiva. Porque obviamente una persona, amistad buena, te va a decir: oye, yo siento que algo está pasando, que esa relación no es normal, que te está lastimando, porque es tu amigo o tu amiga. Y al narcisista no le conviene que tú abras los ojos y te des cuenta del abuso, porque pues vas a querer irte. Entonces, normalmente ellos deciden en todo, en tus cuestiones de trabajo, en tus cuestiones de amistades, en todas esas cuestiones, y hace que tú también entres en ese círculo vicioso y te vuelvas igual de posesiva también. Entonces tú también empiezas a agarrar las mismas actitudes de: oye, ok, tú ya no quisiste que yo me juntara con ella, pero ¿por qué entonces tú sí puedes salir con tus amigos? Y era uno de los pleitos que yo tenía con él, ¿verdad? Él a mí no me dejaba salir o criticaba mis amistades, pero él sí quería irse de rancho hasta por 2 o 3 días. Y 2 o 3 días en los que no me hablaba o se me desaparecía del planeta. Entonces, pues obviamente no es como en una relación que uno dice: alguien de los dos va a ceder, tú cedes, yo cedo, y entre los dos realmente tenemos una relación en la que si algo te molesta a ti, yo puedo hacer algo y trabajar en ello, si es que es entendible, ¿verdad? Y tú puedes trabajar en lo que a mí me molesta y hacemos un equipo. Pero no, esto es un tipo de competencia en la que siempre va a ganar el narcisista, porque el narcisista no va a ser tú das, yo doy. El narcisista va a ser: yo lo quiero todo, yo lo quiero todo, yo lo quiero todo. Y llega un punto en el que te abarca tanto, en el que quiere tu cerebro, quiere tu mente, quiere tu cuerpo, quiere todo para él, y que tú seas un objeto más que solo recibe órdenes y digas sí o no. Y cuando tú te rebelas y tú, ok, bueno, yo ya no me junto con fulanita, pero entonces ¿por qué tú vas a salir con tus amigos? Y se convierte en este círculo vicioso de tú no sales, yo no salgo, y son celos, posesividad y un montón de situaciones que nunca te van a llevar a una relación sana ni con buena autoestima. Entonces, las parejas controladoras normalmente actúan como un filtro hacia el mundo exterior, forzando de forma gradual a la víctima a perder el apoyo, con lo que comentaba hace ratito, de su familia, de amigos, de compañeros de trabajo. Te aíslan y te controlan. Cuando estábamos en el barco, pues yo hice buenas amistades en el barco donde él trabajaba, a pesar de que no todos hablábamos el mismo idioma, porque eran barcos que salían de Inglaterra, ¿verdad? Entonces
pues eran de muchos países y conocí muchas personas muy agradables de la India, de otros lugares, y hice amistad con ellos. Y la verdad es que pues eran personas como tú, como yo, normales, nada más con diferente cultura, diferente comida, otras creencias, pero normales, ¿no? Y yo llegué a conversar con muchas veces hacían fiestas en el barco y yo quería ir a celebrar con ellos y él quería tenerme amarrado a él. Entonces, no, pues entonces nada más que si te vas sola y yo aquí, nomás tengo una hora para verte y es esta hora en la que es la fiesta. Entonces él siempre hacía los horarios para que yo no pudiera disfrutar con otras personas o yo no pudiera salir con otras personas, y cuando yo quería que él saliera conmigo, pues él no salía conmigo porque no se daba los tiempos. Entonces era un siempre eres solo mía, solo mía, solo mía, solo mía, solo mía. Pero tampoco eres mía porque no puedo compartir realmente de tiempo de calidad contigo. Entonces, ni de aquí ni de allá. Entonces, si tú sientes que estás conviviendo una relación en la que tú no puedes opinar, en la que tú no tienes derecho a decidir, yo sé que como cristianas, la cabeza de la casa, ojo, la cabeza de la casa es el hombre, pero siempre poniéndose de acuerdo con su esposa, dándole el lugar que es la esposa. Entonces, siempre, como dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no creo en eso. Yo creo que el hombre y la mujer trabajando en equipo se pueden lograr muchas cosas. Y cuando a uno le molesta la cosa del otro, pueden poner un acuerdo. Con un narcisista no es así, porque él siempre va a ser el líder, él siempre va a llevar la batuta y siempre te va a hacer creer que tú estás opinando y que tú estás siendo parte de estas decisiones. No sé si todos conocemos, yo me imagino, la historia de Charles Manson. Yo llegué a ver su historia, sus documentales, la película, y cómo este hombre le hace creer a sus víctimas que las ama. Y las víctimas tan necesitadas de amor, que son personas que tienen la autoestima baja, caen en el juego de este tipo. Y las mete dentro de la secta a todas estas mujeres engañadas. Y digo engañadas porque muchas personas dicen, es que ¿cómo aguantaste? No, es que tú estabas mal, no, y por eso caíste en una relación así. No, es que estas personas te trabajan mentalmente de tal forma que aunque tú tengas la autoestima alta, puedes caer en una relación narcisista. Te hacen creer que hay amor cuando realmente no es amor, es manipulación. Y ellos quieren decidir por ti hasta anularte completamente. Doy gracias a Dios que realmente no llegó a absorberme de ese modo tan... Caí en una etapa en la que sí tuve una depresión, en el que tengo que decirlo, caí en alcoholismo al estar ahí con él, porque este tipo de relaciones te llevan a alcoholismo. Te llegan a tratar de salir de la realidad, y yo trataba de salir de mi realidad, y él mismo me traía las bebidas alcohólicas para que yo tomara y para poder después decirle a la gente que yo era alcohólica, que yo estaba loca, que yo, entre otras cosas, otra de las historias que después también estaré contando, cuando él llegó a meter sustancias también en mi café dentro del barco. Después contaré esa historia que también está muy tremenda y no me he querido meter en ese tema porque es algo muy fuerte y es algo que me costó mucho trabajo llegar a creerlo cuando lo descubrí. Porque este tipo de personas son capaces de matar, de drogar, de envenenar, de hacerle creer a la gente que estás enferma, drogándote, para que ellos crean, ay, mira, vivo con una mujer enferma, diario está enferma. Cuando ellos están haciendo algo al respecto, echando cosas en tu comida o droga o calmantes y todo este tipo de cosas. Entonces, el narcisista manipula a las personas que están fuera de la relación para hacer creer que tú estás mal emocionalmente y en tu vida. Y obviamente yo al caer en una relación así tengo que aceptarlo. Estaba en una etapa de mi vida muy rebelde, en una etapa de mi vida en la que yo tenía la autoestima muy baja, en una etapa de mi vida en la que me costaba creer que podía encontrar una persona que realmente me amara, y como esta persona llegó y me pintó el ensueño del love bombing, yo realmente creí que había amor, y como yo era una mujer divorciada y con hijos y él me aceptó así, pues yo pensé y dije, wow, o sea, es el príncipe de mis sueños. Tenemos que poner una balanza siempre cuando
tenemos hijos también, en qué territorio vamos a meter a nuestros hijos. Gracias a Dios, en ese momento mis hijos no estaban conmigo, y no pasaron por todo este suceso en mi segundo matrimonio, porque creo que Dios tuvo misericordia. Pero he oído casos donde realmente, pues no es que no haya sido la misericordia de Dios, es que realmente nos metemos con personas tan malas por no saber valorarnos y no pensamos en las demás personas y en las consecuencias que podemos causar alrededor. Y pues desafortunadamente ha habido gente muerta con los narcisistas, porque los narcisistas no... Hay narcisistas que son encubiertos, hay narcisistas que son completamente abiertos. En este caso, el narcisista con el que yo estuve fue encubierto. Son las personas que tratan de que nadie se dé cuenta que son narcisistas, de que ante la gente demuestran una cara de bondad y que nadie podría imaginar que son personas perversas. Y realmente, cuando vives con esa persona, tú te llegas a dar cuenta que es una persona maligna, una persona sin sentimientos, sin emociones, sin nada que aportar. Son parásitos. Esos son los narcisistas, parásitos que solo vienen a meterse en el cuerpo de las personas para causar enfermedades, daño y mucho dolor a las víctimas. Entonces, esto es el perspecticidio. Esto es lo que yo quería hablar el día de hoy, y lo que causa en la víctima y el por qué la víctima termina tan machacada y tan codependiente a esta relación tan horripilante. Entonces, si tú sientes o conoces a alguien que está pasando por este tipo de situaciones donde tú estás viendo que están manipulando a la persona y la persona ni siquiera se ha dado cuenta de que le están manejando, porque no te llegas a dar cuenta. Yo me di cuenta el día que fui y lo demandé, lo denuncié porque me empujó estando embarazada y me dio un golpe con el codo en el vientre y yo caí al suelo. Entonces yo decidí ir a meter una demanda. Nunca me imaginé que me iban a hacer caso, porque pues aquí en México las demandas así no funcionan. Normalmente a la mujer no le creen, o hasta que llega muerta o hasta que ya le metieron una golpiza desangrándola. Pero en mi caso, gracias a Dios, no fue así. En su país de eso no puedo hablar mal, porque me trataron de maravilla desde que llegué. Interpuse la demanda porque pues como él se iba y no me decía que ya no se iba a hacer cargo de nada y yo sola con el embarazo, pues yo dije, yo tengo que buscar ayuda para salir de aquí. Hablé al consulado mexicano, hablé con mis padres, hablé con un tío que vivía en Alemania para poder salir pues al país más cercano. Bueno, busqué ayuda de donde pude y llegué a un lugar que se llama Duga, y en Duga me enviaron a lo que es la cárcel, no la cárcel donde vas y metes la demanda, ¿verdad? Cuando pasa algo. Y una persona que era italiana fue la que me llevó ahí, y muy amablemente las personas tomaron mi denuncia, me mandaron traer una traductora de español. Esta mujer fue la que me hizo ver, primero me pidió que le contara desde que lo conocí hasta el último momento, y fue cuando ella me dijo, Johanna, estás en una relación realmente de manipulación, de engaño, y este hombre o decide salir tuya del país y meter la denuncia, o el hombre te va a matar o no va a dejar que el bebé nazca, una de dos. Entonces me dijo, yo te recomiendo que salgas del país, que metas la denuncia para que quede estipulado lo que sucedió y que el juez decida. Y así fue como sucedió. Esa noche lo llevaron a él, y fíjate qué tan tremendo que el día que a él le estaban haciendo la entrevista, ¿no? Cuando metes la denuncia y lo mandan llamar y todo, él estaba muerto de la risa con los policías. O sea, a él le preguntaban algo y él se carcajeaba al contestar. Y yo desde el otro cuarto yo pensaba, o sea, ¿qué le podrá causar tanto risa a él si yo lo estoy denunciando por lo que hizo conmigo? Y no sé en realidad qué fue lo que contestó él, porque estaba en croata y no estábamos juntos, nos entrevistaron en cuartos diferentes. Pero al día siguiente, que la jueza nos citó, al día siguiente, él pasó la noche ahí en la cárcel esa noche, al día siguiente que la jueza nos citó, nunca él pudo mirarme a la cara, eso nunca se me va a olvidar, nunca me dio la cara. Pues claro, porque ¿cómo da la cara un narcisista? No puedes dar la cara cuando mientes. Y todo el momento que el juez estuvo haciendo preguntas, era una mujer,
Él estuvo con la cabeza agachada, totalmente, nunca me miró, nunca. Pues yo tendría vergüenza, en todo momento yo lo miré fijamente, esperando en el que él pudiera aceptar y levantar la cara y darme una mirada que nunca recibí de él. Porque pues no es un hombre, es un cobarde, así son las personas narcisistas, son cobardes y se esconden para dar la cara cuando tienen que darla. Y cuando yo estaba ahí, la jueza me pide que yo vuelva a relatar todo, tienen ahí a otra traductora en español y empieza a traducir todo, y la jueza me dice, después de terminar, me dice que él negó absolutamente todo, que nunca pasó nada, que no tuvimos ningún pleito, que yo todo me lo imaginé. Entonces fue ahí cuando yo caí en la cuenta que él no era una persona normal, que esto no era normal y que realmente yo tenía que salir de su país, porque realmente mi vida corría peligro con una persona así, que niega todo y que tan abiertamente no puede siquiera aceptar que tuvimos un pleito. Nada, él le dijo a la jueza que nada había sucedido y que yo me estaba imaginando todo. Entonces cuando él hace eso, a eso se le llama gaslighting, querer hacer ver a una persona como la loca y que se imagina las cosas para no hacerse cargo de sus propios, las cosas que él hizo, ¿no? Su responsabilidad. Y nunca admitió ante la juez. Pero entonces, gracias a Dios, la juez, no sé si porque a lo mejor viendo que yo era de otro país, decidió darme a mí la oportunidad de decidir qué era lo que se iba a hacer, y yo decidí que él pagara mi boleto a México, y así fue como gracias a Dios yo pude regresar. Después les estaré contando más de esta historia, ya me extendí mucho y no iba a hablar de esto, pero pues se dio en el tema y pues aquí está, ya lo solté. Una cosa más que ya solté de adentro, y pues quiero decirles que no me da gusto, en realidad no me da gusto haber terminado esta relación de esta forma, porque yo creo que nadie espera en la vida cuando te casas terminar una relación así, pero quiero decirte también que si estás en una relación narcisista luchando para que ese matrimonio funcione y ya te diste cuenta que es un narcisista, no lo hagas más, porque solo te vas a herir tú, y si tienes hijos vas a herir a tus hijos, y si hay personas que te aman alrededor vas a lastimar también a las personas de alrededor al verte sufrir. Entonces, si tienes la oportunidad de escapar de esta relación tan destructiva, hazlo ya. Busca la ayuda, busca la información, busca un psicólogo, busca personas que estén enteradas de este tema, ve con personas que te puedan ayudar a salir y a poder alejarte del narcisista. El narcisista no tiene cura, el narcisismo no tiene cura, y el narcisista no para hasta destruir a su víctima. Eso es lo que tengo por el tema de hoy, y quería agradecerles por todo el tiempo que me dan cada semana, porque me siguen escuchando, porque me apoyan, porque me escriben a mi correo, porque me doy cuenta que hay otras personas que también están viviendo en esto y quieren salir de la relación. Les mando un beso, les deseo lo mejor en esta mitad de semana y espero que su término sea excelente en esta semana. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho. Y les pido que si les gusta este video pongan like en la parte de abajo, se suscriban a mi canal, estaré subiendo más videos siempre hasta que Dios me lo permita y me dé vida, y hasta que no termine de tratar de convencer a todas las personas de qué es el narcisismo y puedan conocer de este tema. Los quiero mucho y nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Bendiciones a todos. Hasta luego.